Les invitamos a un viaje fuera de Chile. El dulce de leche es argentino. No, pero empezaron los conflictos aquí. Vamos a recorrer en exclusiva lugares que nos permitirán conocer más de Latinoamérica y el Caribe. Hacemos historia en el más internacional de nuestros capítulos. Por ejemplo, aquí tenemos a Gabriela Mistral, que es un ícono importante para nosotros y para ustedes. Aquí comienza Territorios Extranjeros en Entrada Liberada. Soy Nicolás Rojas Inostroza, periodista patiperro, un curioso por naturaleza. Durante años hemos recorrido museos a lo largo y ancho de Chile. En esta nueva temporada queremos ir más allá, porque el patrimonio no solo está en vitrinas o depósitos, es una herencia que trasciende generaciones y nos identifica dentro de un territorio. Más que museos, esto es Entrada Liberada. Las callecitas de Buenos Aires tienen ese no sé qué que vamos a encontrar aquí en la avenida Vicuña Maquena, porque vamos a iniciar el viaje a Argentina en la residencia del embajador. Vamos a conocerla. Y estamos con el embajador Jorge Marcelo Forí, de Argentina en Chile. Muchas gracias por recibirnos, embajador. Al contrario, siempre es bueno poder conocer a alguien y, bueno, mostrar un poco la casa también. Me parece. Yo estoy seguro que las personas que nos ven en Chile han pasado por fuera y siempre han tenido curiosidad de entrar. Entonces agradecemos al gobierno argentino que nos permite mostrar esta residencia donde, entiendo, usted también vive. Sí, por supuesto. Yo vivo en el tercer piso. Ahí hay los salones, llamemos así, de protocolo para recibir para algunas ocasiones, y hay como un departamentito que es el que está asignado al embajador. Embajador, estamos en el hall de acceso y Sí, aparece señor. una figura muy importante para la historia de América. De ustedes y de nosotros. Por supuesto. Y de Perú. Don José de San Martín. Don José de San Martín. Realmente alguien muy respetado por todos nosotros. Obviamente un hombre que tuvo un sentido de patria y de una patria latinoamericana, que le dio a Argentina una unidad realmente extraordinariamente importante, que en el conjunto, en aquella época estaban las provincias, los caudillos provinciales, él logró reunir a todos o a todas las fuerzas y hacer una gesta libertadora que ayudó no solo a nuestra libertad, sino a la de Chile y la de Perú. Bueno, aquí tenemos al general San Martín, Sí. y allá también, ¿cierto? Sí, sí, sí. Bueno, este es el Salón San Martín. Bueno, aquí tenemos el sable, el facsímil. Sí. Viajemos a esos tiempos, porque no fue fácil el proceso de la independencia. ¿Cuáles No. dificultades sorteó San Martín, O'Higgins y los A libertadores? ver, luchar contra la potencia predominante en la región, que era España, era un desafío y aceptaron ese desafío y lo hicieron tanto San Martín como O'Higgins. Sí. Y hablemos de la relación de O'Higgins con San Martín, ¿no? Una amistad, Tenían una complicidad. un entendimiento que les permitió liberar a Argentina, Chile y el Perú. Vimos entonces el cuadro y el sable del general San Martín, y tenemos aquí lo propio de Bernardo O'Higgins. Bernardo O'Higgins, sí, señor. Sí, Bernardo O'Higgins Riquelme. Bueno, y es bien emblemático el abrazo de la batalla de Maipú, 5 de abril de 1818. Bien emblemático, y creo que continúa siendo bien emblemático para chilenos y argentinos. Yo creo que entre un chileno y un argentino siempre hay entendimiento, no hay diferencia. Podrá haber alguna rispidez en algún momento en particular, por algún partido, por algo, pero no. Si hay que tenderle una mano a un argentino o viceversa, un chileno, lo hacemos. Nosotros podremos decir manjar, ustedes dulce de leche. Sí. Pero somos amigos, ¿no?
¿No? El dulce de leche es argentino. No, pero empezaron los conflictos aquí. No, manjar. Mi mamá me da torta con Usted dice manjar en Argentina y dice, ¿qué es lo que quiere este ¿Qué tipo? está diciendo? Sí, bueno. Porque el manjar para nosotros es algo genérico, es un manjar, esto, algo rico. Sí. Pero el dulce de leche es argentino. Bueno, Sabemos tenemos las algunas vacas, diferencias, pero podemos conversar. Y estamos en este escritorio bien impresionante, ¿eh? Aquí se han sentado presidentes de la República. Sí, señor. Varios presidentes han sentado y realmente es un escritorio precioso digamos, con elementos de escritorio realmente importantes, como usted ve, la papelera, el tintero, todo es hoy una cosa formal. Viene un presidente y tiene que tener un diálogo y no se sientan habitualmente ahí porque hoy la vida democrática no lo hace recomendable, pero el setting o la decoración, el lugar donde lo hacen es muy apropiado. Usted, voy a aprovechar de preguntarle en cámara, fue alumno del Papa Francisco. ¿Cómo Sí. era de profesor? Yo no sé si él hubiera querido recordarlo, que yo era su alumno. Mire, como creo que se lo he comentado en algún otro momento, yo lo fui a visitar al Papa Francisco cuando él era, bueno, en la altura que él era Papa y yo era canciller. Y entro a, digamos, toda la delegación argentina, entra para dar la mano y después tener un diálogo, le doy la mano y lo primero que me dice, vos igualito que siempre. Me mató. Y los que estaban conmigo en la decían, ¿por qué te dice eso? Bueno, sí, lo que pasa es que él fue mi padre espiritual. ¡Wow! ¿El Papa fue su padre espiritual? Sí, en los colegios jesuitas se acostumbraba a que las distintas divisiones del colegio, los distintos curas, como decíamos nosotros, o los maestrillos, tenían un diálogo para dar un poco de acompañamiento espiritual a los alumnos. Y sobre la revisión de su trabajo como diplomático, ¿qué es lo que ha guiado estos casi 50 años? ¿Cuál ha sido su motor interno? A ver, parece gracioso, pero yo quise entrar a la carrera diplomática desde chico, o sea, desde por ahí 12, 13 años. Mi padre, o mis padres, no tenían ninguna vinculación con esto y me decían, pues ¿por qué querés ser diplomático? ¿De qué vas a vivir? Aparte lo asociaban con esta idea, vos no vas a hacer nada, no te vas a ocupar de nada relevante. Para mí ha sido una muy buena trayectoria, le estoy agradecidísimo a la carrera y obviamente al servicio exterior que me ha permitido, yo he tenido destinos realmente que me han enseñado muchísimo, se lo agradezco de algún modo al país, al pueblo argentino, que me ha permitido a mí ser quien lo represente en tantos lugares en el mundo. Ya ha llegado el momento de conocer más de la historia de este fantástico edificio. Estamos con Ignacio Suso, agregado cultural de Argentina en Chile. Ignacio, ¿cómo estás? Nicolás, qué gran gusto recibirte, un gusto. Bueno, tenemos de fondo esta fotografía, pero parece que es otro edificio, ¿no? Está ubicado Sí, aquí. correcto. Mismo terreno, diferente edificio. En 1912, el gobierno argentino y el gobierno chileno se donan las residencias de sus embajadores en cada uno de los países. En Buenos Aires está la residencia del embajador de Chile, en Santiago de Chile la residencia del embajador argentino. Las residencias se entregaron en fechas patrias. El Palacio Nieto que estaba acá, el gobierno de Chile lo entrega el 25 de mayo a la Argentina y Argentina hace lo propio el 18 de septiembre, día de fecha patria de Chile. Era un palacio muy lindo, residía el embajador argentino acá, hasta que en 1943 se produjo un incendio que a pesar de todo el trabajo de las legaciones de bomberos cercanas y demás, no se pudo salvar el edificio. Se llama ese año a un concurso de arquitectos para hacer la nueva residencia del embajador argentino en Chile. Y el ganador fue el arquitecto Johnson, un arquitecto chileno, que elige para hacer esta residencia un estilo francés, que esa es la residencia que hay actualmente. Pero la primera que hubo fue el Palacio Nieto,
que es esta foto de aquí. Esto era Vicuña Maquena 45, el 1912. Bueno, y salimos del Salón Rojo, Ignacio, ¿y este cómo se llama? Este es el salón principal, un salón de 20 metros de largo, Wow. donde acá se hacen las principales recepciones de mucha gente. Acá, de hecho, para las fechas mundialistas de Argentina, se mueve todo el mobiliario, se saca, se pone una pantalla y la gente viene, la comunidad argentina, a participar del partido, digamos, a ver el partido, vienen con banderas y todo, acá se ofrecen choripanes, entonces se los hace sentir como en casa. ¿Y le ofrecen manjar o dulce de leche? Dulce de leche. Claro, estamos en territorio argentino. Ignacio, tengo afuera mis tacos listos para jugar billar en la sala de billar, pero ¿dónde está el billar? No, el billar no está más. No está más. No, quedó el nombre de sala de billar, salón de billar, pero hace tiempo que no está más. Ahora es un comedor pequeño donde está apartado de los principales salones de la residencia y se hacen reuniones un poco más informales, almuerzos, incluso cenas, en este pequeño comedor. Una historia interesante del comedor es que durante el golpe de Estado de Chile hubieron más de 1000 personas asiladas acá en esta residencia. Y el salón de billar se usaba como salón de enfermería. Increíble cómo vive la historia, ¿no? Le contamos a la gente que nos ve en otros países que Chile sufrió una dictadura entre el año 73 y el 90 y alrededor de 1000 personas estuvieron aquí viviendo. Correcto, alrededor de 1000 personas, mujeres, niños, lo cual hubo que organizar una logística muy particular en una residencia donde no estábamos acostumbrados o no estaban acostumbrados en ese momento a recibir tanta gente. Actualmente hay gente que a veces para el Día de los Patrimonios viene a visitar acá la residencia y ha estado asilada, cuenta historias sobre esa época muy interesantes. De hecho, conocen cada rincón de esta casa, entonces a veces ellos nos hacen de guía a nosotros. Y hemos salido un poco de este fantástico edificio para presentarles a nuestra amiga Marina Mateos, funcionaria de la sección económica de la Embajada. ¿Cómo estás, Marina? Hola Nicolás, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, fascinado con este lugar. Cuéntale a la gente dónde estamos precisamente. Ahora estamos en la terraza y en los jardines de la residencia, que como bien vos decís, Nicolás, si bien el interior de la residencia es hermosa, esta terraza también es uno de los lugares más lindos que tenemos y que más utilizamos, bueno, principalmente en el verano, pero también todo el año, que podemos disfrutar del sol de Santiago y hacer muchos eventos y muchas actividades acá. Bueno, estamos viendo de fondo al parecer un quincho y la cultura argentina es muy importante por la carne, ¿no? Uno piensa en el olor a asado, a bife chorizo. Exacto. Hablemos un poquito de la importancia del asado en la cultura argentina para reunirse, ¿no? Muy tradicional entre ustedes. Sí, el asado es un elemento muy importante para toda familia argentina. Y el asado es, yo lo entiendo como una muestra de cariño para cuando uno abre las puertas de su casa, compra la mejor carne, arma el fuego, abre un vino, comparte con los amigos, comparte con la familia y es eso, es compartir, es mostrarle al otro cariño, hacerle una rica comida. Así que es algo muy importante para nosotros y es por eso también que aquí en la residencia, en la década del 90, cuando se hizo la última reforma, se agregó un quincho para poder traer un poco de eso, de la cultura argentina también acá a este pedacito nuestro en Chile. Qué importante cómo esta residencia se vuelve un espacio de encuentro de la comunidad argentina en Chile, ¿no? Sí. Qué lindo, se juntan a ver los partidos, el juramento de la bandera, distintas actividades. Exactamente, también para nosotros es muy importante eso, poder abrir las puertas de la residencia a la comunidad. Aquí en la región metropolitana solamente hay más de 60.000 argentinos, así que la comunidad es enorme. Hay también muchas familias en donde una de las personas es chilena, la otra persona es argentina y tienen hijos en común. Y para nosotros es muy importante que siempre que se acerquen, como comentabas, que vengan a ver los partidos de la selección, que vengan al 25 de mayo, que conozcan un poco más de nuestra cultura y que mantengan siempre esa raíz con Argentina.
¿Cuáles nexos unen a Chile y a México? Nos vamos a seguir explorando Latinoamérica hasta el norte del continente para ingresar en exclusiva acá en Las Condes a la residencia de la embajadora de México. Ya ha llegado el momento de presentarles a Laura Moreno Rodríguez, embajadora de México en Chile. Laura, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias, Nicolás, bienvenida. Bueno, nosotros muy agradecidos de estar en la residencia y expliquémosle a la gente la diferencia de la residencia con la embajada. Bueno, sí, porque siempre hay una gran confusión. Sí, o sea, la residencia es donde regularmente viven los embajadores, es el espacio propio, ¿no? Y la embajada es donde brindamos servicios al público, obviamente temas consulares, están las oficinas, ahí se encuentra todo el personal de nuestra embajada trabajando día a día. Bueno, y tenemos la suerte de conocer la residencia de la embajadora, donde vamos a empaparnos de la cultura mexicana. ¿Cuánto tiempo lleva viviendo en Chile, embajadora? Ya casi 3 años, llegué como embajadora en 2023, así que muy contenta de estar en estos 3 años acá en Chile, conociendo todos los días algo. ¿Y qué ha sido lo más sorprendente que ha conocido en Chile? ¿Qué más le ha llamado la atención? La nieve. ¡La nieve! La cordillera, obvio. Sí, pues nunca hemos vivido tan cerca de un lugar tan grande, pues, ¿no? O sea, finalmente nos vemos chiquititos al lado de esa cordillera. Y cuando está nevada, aparte del frío, se ve súper lindo. Entonces es algo que me ha gustado bastante. Bueno, hermosa cordillera de los Andes que tenemos muy cerca. Y embajadora, ¿podríamos pasar a conocer la residencia? Claro que sí, bienvenidos. ¿Sí? Muchas Adelante. gracias, vamos, entrada liberada. Y estamos muy emocionados porque nos encontramos técnicamente en territorio mexicano, ¿cierto, embajadora? Así es, no es técnicamente, es territorio mexicano. Territorio mexicano. Así es, así que bienvenidos a México. ¡Qué emoción! Y tengo una gran pregunta con México, porque tenemos su hermosa bandera. ¿Qué es lo que vemos al centro, embajadora? Lo que vemos al centro es un águila devorando a una serpiente bajo una manta de nopales, que les decimos nosotros, que son estos cactáceos que pudieron ver a la entrada o se pueden ver a la entrada, el lago, y esto representa Tenochtitlan, la ciudad antiguamente, antes de que llegara la colonia, y bueno, representa obviamente el color verde, figura la esperanza, el blanco es la unidad, y el rojo es la sangre que derramaron los héroes mexicanos por el proceso de la independencia. Así que Qué eso bonito. estamos viendo. Y bueno, vemos la bandera de México y la bandera de Chile. ¿Cómo podríamos describir la relación histórica de estos países? Uy, pues de mucha fraternidad, o sea, tenemos los chilenos y los mexicanos somos muy parecidos en muchas cosas y aparte nos hemos conectado de manera muy natural desde hace muchos años. Yo creo que se puede medir tal vez la relación diplomática en 1831 o 32 y bueno, ahorita este año estamos en 195 años de la relación, pero la historia de los pueblos es mucho más grande que la historia diplomática, entonces tenemos obviamente muchísimas cosas, entre ellos ustedes lo deben conocer, la música, que es como muy tradicional en Chile, escuchar las rancheras. Entonces, por ahí empezamos. Ya desde ahí tenemos una gran conexión. Y embajadora, tenemos a una gran artista, Frida Kahlo, ¿no? Hablemos Así un es. poquito de lo que vemos acá en este hall de bienvenida a la embajada. Bueno, Frida Kahlo, pues es una pintora, o fue una pintora, evidentemente en el proceso de postrevolucionario, calculando 1930, 40, que es donde empieza a tener gran éxito ella. En su momento un poco marginal, como todas las mujeres en su momento, por la época, no se dio a conocer tanto, hasta que desafortunadamente fallece y empieza su momento en que se empiezan a conocer más sus pinturas. Ella también, acompañó a Diego Rivera, otro artista mexicano muy importante, muralistas. Eso es algo insignificativo de mencionar, porque aquí ellos van a abrir el hito del muralismo mexicano, ¿no? Que va a cambiar esta idea de los cuadros de caballete, ¿no? Entonces ellos vuelven a la pintura para acercarse más al pueblo, recordando que acaba de pasar la revolución. ¿Y qué es lo que hace la Revolución Mexicana? Acercarse al pueblo mexicano. ¿Y cómo era? A través de la pintura. Entonces por eso el muralismo mexicano tiene un auge muy importante, entre los que ya está Diego Rivera y Frida Kahlo. Impresionante, ¿eh? Y hay una relación que hemos visto, embajadora, en otras temporadas, por ejemplo, las donaciones que hizo México a Chile después de los terremotos, ¿no? La Casa Sí. del Arte, por ejemplo, en Concepción. Sí, ahí es bien interesante, hablando de eso que decías de la historia. Y no solamente en los 60, tuviste la oportunidad de ir a la Escuela México en Chillán, ese Sí. es el 39, el muralismo.
¿no? Y después, en 1960, efectivamente, empieza un plan de fraternidad y de cooperación con México-Chile, a partir del terremoto que evidentemente afecta a Valparaíso hasta Puerto Montt, ¿no? Y en esas comunas, en esos territorios, lo que va a hacer el gobierno mexicano, primera instancia, pues poder brindar ayuda de manera rápida, humanitaria, digámoslo así. Y en segundo va a ser ayudar a la reconstrucción de muchos espacios de estas ciudades. Y después, obviamente, con estos murales poder adornar y dejar el sello mexicano. Hoy, por ejemplo, si tú vas a Puerto Montt, si no conocen, está la caleta Anáhuac. Esa la reconstruye el gobierno de México en los años 60. Wow. También está la escuela Anáhuac, ¿no? Que es un poco el simbolismo que tiene la bandera de México. Y de fondo tenemos estas bellas arpilleras embajadoras. ¿Cuál es la historia? Son Copihue, ¿no? La Flor Nacional de Chile. O Copihue, exactamente. Pues mira, estas arpilleras se hicieron el año pasado. Y se hicieron en el marco de los 35 años de restablecimiento de la relación México-Chile. Entonces, ¿qué hicimos? Invitamos a 35 mujeres chilenas y mexicanas para que pudieran plasmar su visión sobre lo que es México y sobre lo que es Chile. Entonces, durante toda una tarde pudieron trabajar aquí en la residencia. Mira, aquí está una foto muy linda. ¡Qué lindo! Que aquí nos acompañaron incluso jarochas que estuvieron acá, un grupo de jarocho, que son mujeres también chilenas y mexicanas, y bueno, acompañaron esta actividad. Y nos parece simbólico y muy importante retomar un arte que tiene Chile desde hace ya bastantes años, ¿no? Es como esta idea de volver a reforzar esta idea entre México y Chile, ¿no? ¿Cuál es nuestra identificación? Y lo encontramos a través de estas arpilleras. Y tenemos también esta arpillera que dice "Es tiempo de mujeres", ¿no? Así es. ¿Cómo ha sido este sello en este tiempo suyo como embajadora del trabajo de las mujeres? No, yo creo que es un momento importante para nosotras, empezando porque México tiene una primera presidenta mujer, lo cual estamos sumamente orgullosas, pero claro, ahora nos toca a nosotros también visibilizar la voz de las mujeres en todos los espacios, ¿no? Por eso nosotros también tenemos y trabajamos desde la Cancillería mexicana un tema sobre política exterior feminista, para dar a conocer cuáles son los derechos de las mujeres, cuáles son nuestras obligaciones, en qué espacios podemos incorporarnos, y por eso fue también el simbolismo de invitar 35 mujeres. Y ahí podemos ver en esa foto, En esta se llama, así es nuestro embajador Gonzalo Martínez Corvala. Es él. Y aquí reunido con algunos ministros en los años 70, y que bueno, finalmente es uno de los símbolos importantes de nuestra casa, ¿no? Recordar esta parte de ser siempre solidarios con los pueblos cuando viven momentos difíciles. Sí. Y pasó como en cualquier país de América Latina, pasó en Chile, y bueno, México abrió las puertas a muchos chilenos para que pudieran llegar a tierra mexicana, y es parte de la identidad de la casa también. ¿En qué contexto está esta fotografía? Están ahí hablando, todavía son ministros del gobierno de Salvador Allende. Aquí está inclusive el papá de Carolina Toá. Ah, José Toá. Así es. Entonces, y bueno, está Gonzalo, es esta misma mesa que están ustedes viendo. Estamos viviendo la historia. Y están conversando, y esta casa es memoria viva, ¿no? Y por eso también decidimos que era muy importante reflejar esta historia a través de este libro, México y Chile. Y estamos recuperando aquí documentos tanto de México como de Chile, de sus archivos históricos. Qué importante. La idea trabajo. era recopilar, obviamente, momentos simbólicos, porque contar la historia de México y Chile en 190 páginas es imposible, ¿no? Pero bueno, la idea es, por ejemplo, aquí tenemos a Gabriela Mistral, que es un icono importante para nosotros y para ustedes. Wow. La educación rural en México se hace gracias al apoyo y al concepto que tiene Mistral sobre el tema de la educación rural, que hoy estamos afortunadamente retomando. ¿Cuál es la huella que dejó Gabriela Mistral? Pues mira, Gabriela Mistral llega a México por un llamado de José Vasconcelos, en aquel momento ministro de Educación Pública, pensando que está terminando ya el proceso de la Revolución Mexicana, es el desarme, se está reconstruyendo como nación, ¿no? Y entonces el proyecto era acercarse al pueblo mexicano. ¿Y cuál era el punto más importante? Los grupos más vulnerables. ¿Y cuáles eran? Los campesinos y los indígenas. Entonces, el ministro de Educación Pública decide hacer un proyecto que ayude a la educación rural a los niños,
invita a Gabriela Mistral a participar de este proyecto y a partir de ello Mistral se queda muchos años en México y genera proyectos evidentemente educativos, sobre todo para los niños, para la infancia. ¿Y es verdad que hay muchas escuelas en México que se llaman Gabriela Mistral? Sí, hay más de 50 escuelas. ¿Más de 50? Así es, y entonces allá el embajador se encarga siempre de visitar las escuelas Mistral y yo me encargo de visitar las escuelas México, así que esa es una buena sintonía. Embajadora, la gente está súper curiosa sobre el nopal. ¿Podríamos ver alguno? Claro que sí, una de las cosas que sí tenemos en la residencia es este cactus, porque es el símbolo, pues, de lo que comentamos, incluso del escudo, si te acuerdas del escudo de la bandera, claro, que tiene esta parte, este hilo de cactus, y que son cactáceas, pero bueno, les llamamos nopales específicamente, y bueno, eso ayuda a la identificación, incluso son comestibles. En el caso, o sea, a mí me sorprende mucho que Chile tenga nopales y no los consumen. ¿Y cómo se consume un nopal? En el caso de nosotros, lo que hacemos, tienen, ahora lo vamos a ver, tienen espinas, les quitamos las espinas, los cortamos y los servimos. Entonces va a salir como una tipo agua babosa, pero el cactus se cuela, obviamente lo sacas del agua y lo puedes hacer en ensalada. O sea, le puedes agregar cilantro, cebolla, jitomate o tomate, aceite de olivo, sal y es súper nutritivo. Hemos llegado al nopal. Al nopal. ¡Qué emoción! Así es. Mira, tanto simbolismo que tiene. En lo que te decía, un poco refleja la bandera, porque el águila se paraba encima del nopal, ¿no? Que es esta parte que tiene el escudo de México. Que por cierto, ahí tenemos unas similitudes, cercanías de nuestras fiestas nacionales. Bueno, ¿cuándo es la Fiesta Nacional de México? El 16 de septiembre. Mira, y Chile 18 de septiembre. Así es, así que cada representación, y más nosotros en México, siempre estamos debatiendo de ¿lo hacemos antes de que celebren los chilenos o después de que celebren los chilenos? Porque sabemos Se que... les junta. Sí. Bueno, pensando México y Centroamérica, recordemos que el proceso de la independencia de México va a abarcar hasta Centroamérica, porque era todavía territorio, digamos, de la Nueva España. Wow. Entonces, al ser Nueva España, el día que nosotros nos independizamos en 1821, todo el proceso de la independencia se va anunciando desde el norte de México hasta el sur de Centroamérica. Entonces hay una tradición, no sé si te has dado cuenta también, que casi todos los países de Centroamérica que festejan acá su Día Nacional también es el 16 de septiembre. Entonces una de las tradiciones que pasó fue que cuando se independiza México, para avisarle al resto de Centroamérica, había una persona que salía corriendo con una antorcha y una estafeta para ir anunciando, ¿no?, que ya estábamos independientes de España. Entonces, esa tradición todavía se conserva en Centroamérica. Entonces, ahí vamos juntándonos con este proceso de identidad que decimos latinoamericana, ¿no? Tenemos un punto en común. Y embajadora, quisiera que exploráramos más el jardín. ¿De acuerdo? ¿Vamos? Vamos. Hay unas sorpresas que no sabemos todavía cuáles son. Y tenemos una placa de fondo, embajadora. ¿De qué se trata? Esto está al fondo del patio. Bueno, esta placa pues conmemora o recuerda, ¿no?, el tema del asilo que brindamos desde México a los chilenos en el 73, y es una forma de no perder la memoria es todo. Entonces esto recuerda la solidaridad de México con Chile y sobre todo lo que platicamos de los pueblos. Entonces este es uno de los momentos importantes en la historia de estas dos naciones, que fue un momento difícil, pero que finalmente también ayudó a acercarnos mucho más. Resultado de este proceso del asilo, tenemos ahora una comunidad chileno-mexicana, ¿no?, porque muchos de ellos regresan a Chile y entonces están asentados acá, pero ya vienen con hijos mexicanos, esposas mexicanas, ¿no? Entonces es un bonito momento finalmente lo que se recupera de este momento tan difícil políticamente hablando. Bueno, y aquí dice, en memoria de la solidaridad de México con más de 250 ciudadanos chilenos y latinoamericanos que, perseguidos por la dictadura militar, recibieron asilo en esta residencia entre 1973 y 1974. Así es. Sí. Así que bueno, ese fue el momento, digamos, y en el 74, bueno, México desafortunadamente rompe relación con Chile, pero regresamos en el 90. Por eso hablábamos un poco de los 35 años del restablecimiento que celebramos el año pasado. Sí. Y 195 años de la relación. Así que un momento importante.
Muchísimas gracias, embajadora, por mostrarnos esta residencia y quisiera preguntarle por qué la gente debiera venir a visitarla el Día del Patrimonio. Pues yo creo que una de las cosas importantes de que vengan es conocer la historia de nuestros países y sobre todo ver qué es lo que significa México para Chile, qué significa Chile para México y por supuesto de los mexicanos de nuevas generaciones que regularmente no están ya identificados con el país de origen y esta es una forma de acercarse a México. Qué bonita historia de amistad hemos conocido entre Chile y México y nuestro gran intercambio cultural. Seguimos viajando por Latinoamérica, tomamos el avión y vamos a aterrizar cerca del Metro Los Héroes para conocer un palacio que alberga la residencia de la Embajada de Brasil en Chile. Seguimos explorando territorios extranjeros en entrada liberada y hemos llegado hasta el centro de Santiago, muy cerquita del Metro Los Héroes, para conocer la Embajada de Brasil. Y por si fuera poco, vamos a entrar a la residencia del embajador. Vamos, la entrada es liberada. Estamos muy felices con el embajador Paulo Pacheco, él representa a Brasil en Chile. ¿Cómo está, embajador? Muy bien, muchas gracias. Muy contento de recibir el equipo de entrada de Liberada y contento también de poder reabrir el Palacio Errázuriz a la visitación de ustedes y futuramente de otras personas también que puedan conocer nuestro trabajo de restauración y remodelación del palacio. Bueno, es un tremendo aporte que hace Brasil al centro de Santiago. Estamos muy cerca del Metro Los Héroes y quisiera preguntarle por la relación de este palacio con los terremotos, ¿no? El último del 2010 entiendo que lo dañó bastante. Exactamente. El terremoto de 2010 dañó bastante el palacio, tuvimos daños estructurales muy grandes y tuvimos que salir para hacer las reformas necesarias. Es realmente impresionante estar en el hall del Palacio Errázuriz y embajador. ¿Nos podría contar un poco la historia de este edificio? Sí, el edificio es del final del siglo XIX y el gobierno brasileño lo compró en 1941 de la familia Edwards. Ya no era de la familia Errázuriz, ya había pasado por 3 o 4 otras familias y estaba con la familia Edwards. Y desde entonces es una propiedad del gobierno brasileño. Y embajador, ¿podríamos pasar a conocer su biblioteca? Con mucho gusto, por ¿Sí? favor, ¿sí? Sí. Vamos a leer algunos libros en portugués. Yo no sé portugués, eso sí. Portuñol sí. ¿Hay algún libro en particular que nos quisiera mostrar sobre la cultura de Brasil? Bueno, ¿Que nos quisiera recomendar, por ejemplo? yo creo que quizás estos sean los más... Guimarães Rosa fue diplomático y también un escritor muy importante y da nombre a nuestro Instituto Cultural, a la Dirección Cultural de la Cancillería. Entonces, cada instituto cultural en las distintas embajadas lleva el nombre Instituto Guimarães Rosa y el nombre de la ciudad, ¿no? Sede de la embajada. Entonces, hoy aquí es Instituto Guimarães Rosa, Santiago. Y embajador, yo estoy muy curioso sobre su trabajo. ¿Podríamos conocer su despacho? Claro, ese es mi despacho aquí en el palacio, que no es mi despacho, digamos, del cotidiano. Y embajador, tenemos de fondo la bandera de Brasil. Sí. Podríamos mostrarla y quizá usted nos cuente, ¿no? ¿Por qué es verde? ¿Por qué es amarilla? ¿Qué dice al centro? Bueno, nosotros aprendemos en la escuela
que el verde significa las matas, el amarillo, el oro, pero hay tesis distintas, ¿no? Que son, en realidad, son colores de casa nobiliaria europeas. Porque, claro, Brasil tuvo un proceso de independencia distinto de los países de habla española. Nosotros nos independizamos como un imperio y tuvimos dos emperadores y el primero era un portugués, un príncipe portugués. Y entonces es una historia un poco romantizada que aprendemos en la escuela, pero aparentemente no sería esa la razón principal de los colores. Y embajador, quisiera preguntarle por la figura de un agregado cultural muy importante que tuvo una relación con Violeta Parra, de amistad, y entiendo con otros intelectuales, ¿no? Cuéntanos de Tiago. Tiago de Mello. Bueno, y Tiago de Mello fue agregado cultural aquí en Chile durante un periodo muy complejo en Brasil, que habíamos tenido el golpe de 64, y Tiago hizo grandes amistades acá con Violeta Parra, Pablo Neruda. De hecho, el primer libro del fotógrafo Sergio Larraín, Tiago ha publicado, había una publicación llamada Cuadernos Brasileños de la Embajada, y Tiago publicó el primer libro de Sergio Larraín. Así que tuvo una conexión muy grande con intelectuales chilenos de la época, con un gran agregado cultural. Embajador, muchísimas gracias por recibirnos. Yo me despido para seguir recorriendo, pero quisiera que le cuente a las personas por qué deberían visitar Brasil. Bueno, yo agradezco mucho la visita de entrada liberada. Yo recomiendo Brasil a todos los chilenos y chilenas porque primero tenemos vuelos directos a 11 ciudades brasileñas distintas, así que les invito a todos a disfrutar de la naturaleza, de la cultura, de la historia de Brasil. Y también, en breve, esperamos poder abrir también el palacio a la visitación pública. Ha llegado el momento de conocer a María Eugenia Llosa, ya funcionaria de administración. ¿Cómo estás, María Eugenia? ¿Qué tal? Un gusto. Un gusto. ¿Cuánto tiempo en la embajada? 28 largos y hermosos años. Bueno, seguimos conociendo más de Brasil y vamos a partir en esta sala que está llena de espejos. ¿Por qué? Esta sala, la sala de los espejos, fue en un momento una sala de música y una sala de bailes. La idea de los espejos era dar amplitud. Entonces, esta sala parecía muchísimo más grande de lo que en realidad era, pero si se fijan, el techo abovedado, acogía muy bien el sonido y era un salón muy elegante en su época. ¿Y cómo podríamos imaginar a fines del 1800 este salón? Por ejemplo, una fiesta, me imagino, con gente muy bien vestida bailando, ¿no? Sí, se hacían bailes, había música, bueno, no existía la norte-sur y se abría todas estas ventanas y bueno, aquí era un lugar donde se recibía a la sociedad chilena y donde Brasil abría sus puertas para que todos los amigos de Brasil pudieran venir a celebrar la vida aquí. Nos vamos bailando así. Ahora estamos sintiendo un poquito más de ruido porque estamos en la terraza con una hermosa vista a la Alameda. Y quisiera preguntarte más por la historia del palacio. ¿Quién fue el arquitecto? El arquitecto don Eusebio Celli, un arquitecto italiano, construyó este palacio a pedido de don Maximiano Rássuris. Don Maximiano logró construirlo en su totalidad. Él trajo los mármoles, las maderas, inclusive los árboles frutales de Europa, pero él vivió con su primera esposa muy poco tiempo y él pretendía tener una familia numerosa. El palacio estaba listo, pero lamentablemente enviudó la primera vez y la segunda vez su esposa murió también en un viaje de regreso a Europa, cuando ellos venían trayendo muebles para amoblar el palacio. Y ahí él lo vendió. Después ha habido otros dueños, como don Ramón Cruz, Aurelio Valdés, y bueno, después ya de quien la embajada lo compró, que es don Agustín Edwards. Y
Y hemos llegado hasta el exterior, un jardín precioso, María Eugenia. Este jardín tiene árboles frutales traídos por don Maximiliano Errázuriz. A ese punto de detalle y de amor por su casa llegó él. Las maderas, los mármoles, hasta los árboles. Bueno, ¿y qué hace un mástil que parece de barco acá en el patio de la residencia? Pues este mástil de barco es efectivamente un mástil ¿En serio? chileno en la Embajada de Brasil, donado por la Armada de Chile a Brasil por la estrecha relación que tiene siempre la Marina de Brasil con la Armada. Este era del acorazado Capitán Prat. Se donó el mismo año que la embajada se vino aquí, que se trasladó aquí. Y esta amistad entre Brasil y Chile lleva muchísimos siglos. Inclusive cuando el Lord Cochrane llegó a costas brasileñas, se hizo un baile muy fastuoso en Río de Janeiro, en una isla llamada la Isla Fiscal. Fue un baile elegantísimo que se hizo en homenaje al navío chileno que llegaba a Brasil. Ese nivel de cariño tienen siempre Brasil y Chile. ¡Qué belleza! En 1941 fue esta donación. Vemos cómo está arriba la bandera de Brasil en lo alto. Y a mí me gustan mucho las araucarias. Y hay unas, la araucaria araucana y también hay araucaria brasileña. No sé si hay algún guiño a ese hermoso árbol acá. Exacto, como dice Nico, hay araucarias brasileñas y hay araucarias chilenas. Y en honor a esa amistad de Brasil con Chile, se plantó este año, el Día de la Amistad, una araucaria que podemos ir a ver más allácito. Vamos a ver la araucaria. Impresionante aquí en la residencia de la Embajada de Brasil, en entrada liberal. ¿Qué estaba haciendo usted hace 190 años? Probablemente no existía al igual que nosotros, pero sí comenzaban las... Relaciones diplomáticas entre Brasil y Chile. 190 años, muchísimo tiempo de amistad. Pues sí, Países casi hermanos, siglos. queridos. Y en Festejamos honor- Pelé, más grande del mundo. Todo En eso. honor a esa linda amistad se plantó este año, el Día de la Amistad, una araucaria aquí en la Embajada. Qué bonito, y estamos viendo una araucaria araucana o una araucaria brasileña. Es araucaria chilena. Qué lindo. Y bueno, les recordamos a quienes han visto esta temporada que una araucaria vive aproximadamente 1000 años. Así que es chiquitita, pero tiene una larga vida por delante. Tiene una larga vida por delante y es una araucaria Lola. Una araucaria Lola, sí. Se va de fiesta. Se va a decir. María Eugenia, ¿nos podrías enseñar una palabra en portugués? ¿Tu Una favorita? palabra para mí es maravilloso. Porque en castellano se dice maravilloso, pero en portugués maravilloso a mí me suena a Brasil, a cómo es el país, los distintos rincones, los diferentes Brasiles que hay dentro del propio país, la diversidad cultural, los paisajes, todo para mí es maravilloso. Las playas, la Amazonía, ese verde, ¿no? La biodiversidad. Exacto. Maravilloso. 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 Por ahí. Tengo que ir a clases. Muchísimas gracias, María Eugenia. Última pregunta. Contémosle a la gente por qué deberían visitar Brasil. Tienen que visitar Brasil para que descubran la cantidad de Brasiles que hay dentro de Brasil. Y no una vez, sino unas 10 o 15 veces. Para que puedan descubrirlo de norte a sur y descubrir a su gente que es maravillosa, positiva y que además es tan diversa. Les va a encantar, no se lo pierdan. En la comuna de Vitacura, junto al Parque Bicentenario, se encuentra una de las joyas de la arquitectura mundial. Vamos a conocer, en exclusiva, el edificio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, también conocida como la CEPAL. Después de un control de seguridad, ya estamos al interior de la CEPAL, aquí en Vitacura, y vamos a conocer a Guillermo Chirino. Él es jefe de diseño del área de publicaciones de la CEPAL. ¿Cómo estás, Guillermo? Así es, mucho gusto y bienvenidos al edificio. Y Guillermo, hemos cruzado este control de seguridad y técnicamente ya no estamos en Chile. No estamos en Chile, estamos en territorio internacional. ¡Qué Hemos salido emoción! de Chile, es el mismo régimen jurídico de una embajada, por ejemplo. ¡Wow!
¿Qué significa la sigla CEPAL y a qué se dedica esta institución? CEPAL es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, una de las 5 comisiones regionales que Naciones Unidas tiene alrededor del mundo, y a lo que se dedica es al desarrollo económico y social de los países de la región. Bueno, yo estoy muy curioso, así que vamos caminando y nos acercamos a conocer el edificio de la CEPAL. ¿Y por qué la Comisión Económica para América Latina y el Caribe elige Santiago como su sede y no otra ciudad de la región? Eso tuvo que ver con una decisión política del gobierno de Chile de aquel entonces, del gobierno de Gabriel González Videla. Tenemos que pensar, esta comisión se crea en 1948, tenemos que pensar que las Naciones Unidas se habían creado en 1945, en esos momentos estaba en plena expansión. Entonces el gobierno de Chile decide atraer a las oficinas de Naciones Unidas para que se instalen en Santiago como una forma de generar empleos de calidad en el país. Y quien realiza esta labor es Hernán Santa Cruz. Él es un personaje muy importante para la diplomacia del siglo XX. El diplomático chileno, uno de los grandes impulsores de la idea del multilateralismo y uno de los grandes impulsores de la creación de las Naciones Unidas y de esta comisión. También él fue uno de los 9 redactores de la Declaración de los Derechos Humanos. Entonces esa es la razón porque se instala esta sede principal de la CEPAL acá. Y hoy, por ejemplo, existen en Santiago 21 agencias, fondos y programas de Naciones Unidas. Es decir, que esta idea de atraer a las oficinas verdaderamente se cumplió. ¿Un visionario? Absolutamente. Guillermo, ya podemos ver de fondo el edificio de la CEPAL, pero ¿por qué hay una fuente de agua antes del edificio? Bueno, esta laguna es una idea también bastante particular del edificio que es de influencia japonesa. La arquitectura japonesa, o sea, los japoneses en general como cultura separan mucho la vida privada de la vida pública. Entonces la casa es considerada casi como una especie de santuario, de altar. Entonces el pasar por el agua antes de entrar a la casa implica purificarse, llegar en un estado especial. Y este edificio es concebido por Emilio Duart como una casa monumento en donde las naciones se van a hermanar, se van a conocer y finalmente van a llegar a decisiones en común. Impresionante, y también, además del agua, estamos viendo banderas, ¿no? Sí. ¿Todos estos países integran la CEPAL? Así es, son las banderas de los 45 estados miembros de la CEPAL. O sea, la CEPAL, el ámbito de acción de la CEPAL es América Latina y el Caribe, pero cualquier país puede integrar la CEPAL, actualmente son 45. También una idea fundamental en el edificio es la idea de igualdad, uno de los principios de Naciones Unidas. Entonces, en el caso de las banderas, la igualdad está dada por el orden alfabético. Las banderas empiezan en este sector con Alemania y terminan en aquel sector con Venezuela. Actualmente, como les digo, la comisión está integrada por los 33 países de la región, más algunos países de América del Norte, de Europa y de Asia. Guillermo, todavía no entramos al edificio, pero nos encontramos con todas estas manos. ¿Por qué están aquí? Este es el Muro de las Manos, uno de los elementos simbólicos más importantes del edificio, que es un muro que se terminó de conformar el día de la inauguración del edificio, el 29 de agosto de 1966. O sea, siguiendo la idea de igualdad, en lugar de hacer una gran placa con el nombre de todas las personas, se decidió que las autoridades que estuvieron presentes ese día, que fueron UTAN como secretario general de Naciones Unidas, Eduardo Frei Montalva como presidente de Chile, José Antonio Mayobre como secretario ejecutivo de la CEPAL, los arquitectos y todas las personas que trabajaron en el diseño o la construcción del edificio, cada uno puso su mano en un bloque de concreto y después se distribuyeron acá de manera aleatoria. No hay ningún orden jerárquico. Y si ustedes ven, hay varias que todavía conservan un número. Hay alrededor de 600 manos, y eso es porque existía una lista con los nombres de las personas. Sin embargo, en 1982 se produjo una gran crecida del río Mapocho. Ahí parte del edificio se inundó, la lista se perdió y hoy están en un verdadero pie de igualdad. No sabemos a quién corresponde cada mano. Y qué bonita esta idea de la igualdad, ¿no? Como una bienvenida a esta casa de la hermandad de Latinoamérica y el Caribe, la CEPAL. Así es. ¿Podemos entrar? Vamos. Ahora sí.
Seguimos explorando la CEPAL y estamos en un lugar impresionante, la sala Raúl Prebisch. ¿Quién fue el señor Prebisch? Raúl Prebisch fue secretario ejecutivo de la CEPAL, secretario ejecutivo argentino, y él es considerado el padre del pensamiento de la CEPAL y es el gran gestor de este edificio. Y estamos en un lugar muy especial porque este es el lugar en donde finalmente estos hermanos se van a encontrar y van a tomar estas decisiones en común. Entonces acá estamos en un planteo diferente en relación al resto del edificio porque el resto del edificio busca integrarse al paisaje y acá estamos en un volumen cerrado, absolutamente negado al paisaje de Chile, y eso es porque acá todos los países están representados en un pie de igualdad. Entonces, por eso la decisión de la planta circular, es decir, la posibilidad de estar equidistantes en relación al centro, poder mirarse, poder conversar, poder llegar a estas decisiones. Entonces, acá el arquitecto toma como motivos para la sala dos elementos muy importantes para las culturas precolombinas, que eran el sol y la luna. El sol, representado por esta entrada de luz que tenemos acá, que está calculada para que el día del solsticio de verano el rayo de luz llegue exactamente al centro de la sala. ¿Y eso ocurre? ¿Han visto eso que ocurre, sucede? ocurre. Es increíble, es muy Así importante es. para los pueblos precolombinos, ¿no? Hay un Así guiño es. súper claro, el sol, Inti, por ejemplo, para las culturas andinas, y también me imagino la luna. La luna exactamente es este gran plafón que nosotros tenemos arriba, que tiene una triple función. Por un lado maneja la iluminación de la sala, es decir, esta es la iluminación original, que si ven ilumina en forma puntual las mesas, pero también ilumina para arriba y esta gran luna devuelve la luz de una manera más suavizada. También maneja la acústica de la sala es perfecta y puede subirse o bajarse dependiendo de la cantidad de personas para manejar la acústica. Y tengo una pregunta con el desafío de organizar tantas voces, tantos países, tantos hermanos, ¿no? ¿Cómo se ordenan? ¿Tiene que ver, por ejemplo, con el sol o con la simbología de la sala? Sí, efectivamente, la simbología del sol y de la luna es lo que orienta también el protocolo. La persona más importante de la reunión es la que se sienta debajo del sol y después se van alternando entre izquierda y derecha de acuerdo a su importancia, y si se trata de los países, el criterio que se utiliza es el del orden alfabético. Quisiera relevar también la colaboración internacional que supuso la construcción de este edificio monumental. ¿Podríamos ver algunos ejemplos de donaciones de países en esta sala? Sí, claro, hay varios ejemplos de donaciones. Mayormente la donación principal para esta sala fue de Chile, el cobre que recubre la parte inferior y el alerce con el cual se construyó todo el sistema acústico. También, por ejemplo, Paraguay donó todo el cedro rojo que se utilizó para hacer estas mesas. Y después hay algunas donaciones posteriores, como este trabajo en cuero que donó España en los años 80. Hermosa esta sala, Guillermo, y yo quisiera seguir explorando la CEPAL. ¿Podríamos ir a conocer el Mirador de los Andes? Sí, adelante, vamos. Y tenemos este caracol que vamos subiendo con una escalera, pero hay distintos motivos. Acá me llama la atención porque hay como un mar y unas cruces. Bueno, tenemos que hablar, digamos, de este gran volumen que es el caracol, que contiene esta escalera que es un paseo arquitectónico que nos lleva hasta arriba, hasta el Mirador de los Andes. Y acá el arquitecto decidió contar la historia de la región utilizando una técnica muy particular que es el bajorrelieve. Parte desde abajo con motivos prehistóricos, con los primeros vestigios de vida humana, la caverna de Fell, y busca reflejar la idea del sincretismo en la región, es decir, que somos una fusión de culturas, que tenemos una parte precolombina y una parte española. Entonces acá estamos ubicados en la mitad de este recorrido de 48 bajorrelieves. La primera mitad es precolombina, la segunda mitad es en la convivencia con los españoles, y por eso es que Emilio Duarte decide ocupar aquí un motivo muy especial, que él lo llama el encuentro de los mundos y que es la llegada de Cristóbal Colón. Increíble. Bueno, sigamos subiendo. Sigamos subiendo. Vamos a las alturas, a este Mirador de los Andes. Vamos a hacer un juego. Si uno se para en este punto, el audio rebota, tiene es como un surround, es como un eco, ¿no? Así es, como un eco perfecto. O sea, si nos paramos en este punto, vamos a escuchar un eco perfecto de nuestra voz, y esto no es algo fortuito.
es algo que se buscó hacer, es un homenaje a las ciudades precolombinas, es decir, hay ciudades precolombinas como Machu Picchu, como Tikal, como Monte Albán, que tienen un punto de eco, es decir, son ciudades organizadas alrededor de una gran plaza central en donde, por la conformación geográfica, la posición de los edificios, el sonido rebota en un determinado punto, y acá se quiso homenajear a las ciudades precolombinas con este efecto que se produce por este muro perimetral que tenemos y por la luna que está dentro de la Sala Prebisch, este gran plafón. Esa luna cuelga de un único punto, que es este, y funciona a la manera de un gran parlante. Guillermo, última pregunta. ¿Por qué es importante que la gente conozca este edificio? ¿Qué rol tiene en la historia de la arquitectura chilena? Bueno, es uno de los grandes hitos de la arquitectura chilena, realmente internacionalmente es uno de los edificios más conocidos en Chile. Por ejemplo, en el 2015, en el MoMA, cuando se hizo la gran exposición del movimiento moderno, uno de los edificios que representaron a Chile fue este edificio junto con el monasterio benedictino de Las Condes. Así es que es un edificio que tiene una importante significación. También, bueno, tiene una importante significación desde el uso de la tecnología, desde el uso de la expresividad. Realmente es la gran obra de Chile. Y bajando esta escalera nos comenzamos a despedir de la CEPAL con una curiosidad que nos contaba Guillermo. El diseño original contemplaba que la lluvia bajara por el edificio hasta unas piedras que la drenaban con la tierra. Qué importante es la naturaleza como inspiración para el edificio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Atardece en la CEPAL y nos comenzamos a despedir de este capítulo de Entrada Liberada, que nos ha llevado a conocer edificios, jardines y espacios diplomáticos que representan distintos países del mundo en nuestra ciudad, Santiago de Chile. Todos ellos han dejado un lugar en la historia de nuestra arquitectura y se han vinculado también con nuestra sociedad. Muchas gracias por tu sintonía. Nos vemos en un próximo capítulo de Entrada Liberada, esta vez desde Chile. Rin, rin, raja al misterio, entrada liberada. Queremos vernos en acción. No es eso lo que quieren todos. Entrada liberada. No es eso lo que quieren todos.